Estamos viviendo a nivel latinoamericano, a nivel político, una situación muy especial que tiene que ver con la muerte de Hugo Chávez. Hay distintas cosas que han pasado, este funeral interminable que va a durar una semana más. Por otro lado, también estas denuncias de fraude de Capriles y de otras personas referido a la asunción de Maduro. Por otro lado, lo que se está conociendo respecto al tema de lo que significó, lo que fue o cómo fue la enfermedad de Chávez y este mamarracho, este zafarrancho médico que se hizo con Chávez. Entonces, todas esas cosas quisiéramos charlar un poquito con vos, Claudio, ¿puede ser? Sí, cómo no. Habías hablado antes con el padre Velasco, que siempre es un gusto escucharlo. Bueno, y este tema que me estás planteando también tiene mucho de religiosidad, ¿no? Es la religiosidad en el terreno de la política. A ver. Es una inmensa liturgia la que ha organizado con gran talento, con gran eficacia, la cúpula chavista. Creo que el funeral de Chávez ha sido el gran debut de Nicolás Maduro. Lo muestra capaz y lo muestra eficaz. Si la muerte de Chávez fue un hecho político contundente, mi impresión, Juan, es que el funeral es otro hecho político contundente. Ajá. No es el mismo. Está la muerte, sí, y después está el funeral. El funeral es increíble cómo ha logrado en él el chavismo imponerle su liturgia al mundo, ¿no? Invadir con su liturgia, con su religiosidad al mundo. Nicolás Maduro está debutando como sumo pontífice de algo que está más entre la creencia y entre la política y la creencia, entre la convicción política y la fe, ¿no? Sí, es casi paradójico que en Roma esté perdiendo credibilidad la religión, lo que está mostrando el Vaticano en la antesala de la renuncia de Ratzinger, con la renuncia de Ratzinger y con esta marea de conspiraciones y de intrigas que está antecediendo al cónclave sucesorio. Bueno, muestra al Vaticano casi imposibilitado de sostener la credibilidad de la religión, y lo que estamos viendo en Caracas es una religiosidad que se levanta con mucha fuerza y que hace que el mundo observe por estas horas y en estos días que han pasado esa gigantesca liturgia que ha logrado con eficacia hacer el chavismo en Venezuela, ¿no? Claudio, ¿cómo te va? Nicolás Brizuela te saluda. Hola, Nicolás, un gusto saludarte. Igualmente, gracias. ¿Por qué es horrible embalsamar a Chávez? Porque, bueno, yo lo expresé en mi Twitter. El embalsamamiento de líderes a mí siempre me suena o sea, me parece que tiene la intención de embalsamar la política, de embalsamar las ideas y de embalsamar las mentes. Me parece horrible porque lo veo como una liturgia casi necrófila, ¿no? Me parece que sale del campo sano de la racionalidad. Me parece que la política no debe entrar en esos terrenos, no debe haber altares como el que le están haciendo a un cadáver. La política, Nicolás, el poder ha sabido regir desde el origen de los tiempos, desde las tumbas. De ahí mismo viene la palabra mausoleo, ¿no? Aquel sátrapa de la antigüedad, el sátrapa porque lideraba una satrapía, ¿no es cierto? O sea, una de las provincias, uno de los reinos dependientes del imperio persa, que se llamaba Mausolo, llegó a la conclusión que quería seguir rigiendo, seguir liderando, seguir teniendo el poder aún después de muerto, y entendió que para eso necesitaba una sepultura imponente,
como para amedrentar desde su propia arquitectura. Por eso hizo construir el mausoleo. Por eso las pirámides egipcias, ¿no? En las momias de los faraones, lo que se procuraba momificar para que nunca deje de existir, era el poder de ese régimen, del régimen de los faraones. Para eso se los momificaba y para eso esas espectaculares tumbas que son las pirámides. A mí personalmente me parece que el progresismo está en el terreno de la secularidad, debe estar en el terreno de la secularidad, no en el terreno de la religión. La política en el terreno de la religión es oscurantista, es retrógrada, sí, es preocupante. Y me da la impresión de que el embalsamamiento de Chávez en eso es un paso atrás. Los líderes que fueron embalsamados, algunos tienen historias imponentes y respetables, pero digamos, pertenecen fundamentalmente a regímenes de partido único, en los que se intentaba perpetuar una ideología de poder. Claro. Ho Chi Minh, Mao Zedong, todos los ejemplos van por ese lado, el propio Vladimir Lenin y esa tumba desde la cual la nomenclatura soviética intentaba eternizar su reinado, ¿no? La pirámide roja que está en la Plaza Roja junto a la muralla, sí, del Kremlin, y ahí la momia de Vladimir Ilich Ulyanov, alias Lenin. Bueno, sí, a mí me parecen formas horribles de hacer política y me parece incluso insano para la racionalidad y hubiera preferido, o me parecería menos preocupante, sí, que no hubiesen hecho semejante anuncio. Y ahí te adjunto otro tuit tuyo y te lo llevo a esto, el tema de la construcción del mito y el fanatismo. Porque sobre las tumbas se construye fanatismo, ¿no? Yo también en mi Twitter dejé claro, como quien siga mis artículos o los libros en los que aparecen capítulos de Chávez, creo que a Chávez se le debe inmensos reconocimientos, ¿no? Sí. Haber dedicado el grueso de la renta petrolera a socorrer a las clases eternamente sumergidas, haberles dado políticas de salud, políticas educativas. Me parece que realmente es algo sumamente importante y valorable, y que hace un antes y un después en toda la región, ¿no? O sea, ya el conservadurismo que venga, las centroderechas que vengan, no podrán seguir siendo tan, claro, obtusas de no entender que hay que construir equidad social. Y creo también que liderazgos megalómanos como el de Chávez, litúrgicos, ese caudillismo monárquico, no es una autoinvención, es el producto de países que, como Venezuela, han tenido siempre como élite privilegiada, mientras las grandes mayorías estaban absolutamente marginadas, han tenido siempre como élite privilegiada a lo que yo defino como oligarquías políticamente obtusas, socialmente mezquinas y económicamente inútiles, ¿no es cierto? Entonces, esa realidad, esa deformación que ha caracterizado a Venezuela y a muchas sociedades en América Central y en América del Sur y en el Caribe, es lo que produce liderazgos como el de Hugo Chávez, que terminan mostrando claramente su costado religioso. Bueno, yo soy un convencido de que la política en el terreno de la religión se vuelve oscura. Y sobre las tumbas es fácil construir fanatismo, es fácil construir fanatismo, ¿no? Cuando empiezan a construir el mito, cuando empiezan a mitificar al líder muerto, sí, bueno, yo empiezo a sentir que el ciudadano de ese país se denigra un poco y se vuelve un poco más súbdito, en lugar de, deja de ser ciudadano para ser un súbdito, un feligrés en vez de un militante. Exacto. Yo me quedé pensando, Claudio, quizá no me pude apartar del hecho de
del médico, me quedé pensando, ¿por qué frente a esta puesta, este funeral, esta liturgia, etcétera, etcétera, que se ha dado, fue tal el zafarrancho médico que se realizó con Chávez? Bueno, ese es un punto clave, Juan, es un punto clave. Ahora el mundo está envuelto en la liturgia chavista, en este funeral imponente y conmovedor, que como también digo en un tuit esta mañana, ese funeral muestra lo bueno de Chávez, que se ve en ese océano de dolor popular, pero también muestra lo malo. Digo, mientras el mundo en este momento no puede pensar, la oposición en Venezuela se ha vuelto microscópica y no tiene pero ninguna fuerza para denunciar lo que es lógico que denuncie, y ha hecho en horas de la tarde ayer Enrique Capriles, sí, la anormalidad constitucional, claro, en la asunción que se hizo de Nicolás Maduro. Después habrá que preguntarse, ¿y por qué forzaron la Constitución si no le hacía falta? ¿Por qué no asumió Diosdado Cabello? Llamaron a elección, sí, y la van a ganar, sí, parado y arrogadoramente. Sí. Porque Maduro va a llegar a su propio mandato surfeando esta ola de dolor inmensa que conmueve al pueblo venezolano. Bueno, pero este no es momento para que esas preguntas se instalen, porque este no es momento de la razón, sino de la emoción. Eso ha logrado con gran eficacia este funeral tan imponentemente organizado. Cuando llegue el momento de las preguntas y las reflexiones, entre esas preguntas aparecerá, ¿por qué en Cuba? Más allá de la celebridad en gran medida bien ganada que tiene Cuba en el terreno médico, está claro que los mejores centros oncológicos, pero no son los mejores, no están en Cuba. Claro, no son. Uno es el sirio-libanés, el hospital sirio-libanés en Brasil, San Pablo, el que trató a Lula, el que trató a Dilma Rousseff, y los otros están en Estados Unidos, o en Israel en todo caso, pero no en Cuba. ¿Por qué el tratamiento médico fue en Cuba? Incluso, digamos, si la cuestión era la confianza total en la medicina cubana, ¿era necesario que un presidente de Venezuela tenga que internarse, operarse y hacer el postoperatorio en Cuba? A propósito, ¿no podían venir los médicos cubanos? A propósito de lo que decías, Lula le ofreció los médicos del hospital Monte Sinaí creo que es, no, sirio-libanés, sí, de San Pablo, Lula se lo ofreció. Pero totalmente, y tienen un reconocimiento mundial en ese terreno que no lo tiene Cuba. Cuba lo tiene en otros terrenos médicos, pero no en ese. Y vuelvo a esta pregunta que me estaba formulando, ¿era necesario que a Chávez lo internaran en Cuba? Vamos a suponer que Cuba era la mejor opción, pero lo tenían que internar en Cuba. Cuba le ha hecho todas las misiones médicas que se llaman, o sea, hay miles de médicos cubanos atendiendo en las favelas de Caracas y en los pueblos de Venezuela. Y a un paciente le tuvieron que mandar a Cuba en lugar de venir ese equipo médico y atenderlo en Caracas, que no está tan lejos, no está en la otra parte del mundo, está bastante cerca de La Habana, pocas horas de vuelo de avión. Yo me atrevo a pensar que la única explicación es que lo que podía garantizar Cuba no estaba en el campo médico. Lo que se podía garantizar tratando en Cuba a Chávez y no en Venezuela era el secreto absoluto sobre la salud de Chávez, sobre el verdadero estado de Chávez. Ese secreto absoluto en Venezuela no se puede garantizar y en Cuba sí, porque Cuba tiene servicios de seguridad y servicios de inteligencia que fueron moldeados por los mejores expertos del KGB y se foguearon nada menos que en la última frontera de la Guerra Fría. Cuba sí, o sea, en Cuba sí se podía encriptar totalmente la información, el acceso a la información o la información sobre la salud del presidente. Eso no se podía garantizar en Venezuela. En Venezuela podía haber filtraciones, los servicios de seguridad no tienen tanta experiencia, no son tan de excelencia como lo son los cubanos, ¿sí?
si los servicios de seguridad e inteligencia cubanos no fueran de excelencia, Fidel Castro no estaría vivo hace mucho, Sí, porque debe tener un claro. récord de conspiraciones y de intentos de asesinato, ¿no? Claudio, ¿y quién fue el responsable de desconectar a Hugo Chávez a las 16, no, creo que antes fue, y se declaró la muerte de 16:25? ¿Quién fue el responsable de desconectarlo a él? Bueno, te imaginarás que en este mar de dudas no voy a tener yo la isla de la certeza en ese terreno. Lo trascendido, que también es raro como información, es que fueron Diosdado Cabello y Nicolás Maduro, sobre todo Nicolás Maduro, ¿no? Pero creo que era una decisión que si alguien la tiene que tomar, tiene que ser alguien de la familia. Claro, claro, la mujer o la madre, claro. sí. O sea, acá ya había digamos que hay toda una anormalidad, toda una situación por lo menos rara, rarísima, rara hasta el surrealismo, ¿no? Sí, Casi sí. hasta los niveles del absurdo. O sea, Sí. primero que haya sido un presidente operado y tratado en otro país, luego que se haya convertido en el hombre invisible, hasta Chávez y su enfermedad tratada en Cuba, el hombre invisible del terreno de la ficción. Después el Sí. hombre invisible fue Chávez, que la única foto que haya trascendido es una foto de secuestro, porque no quiero decir que lo hayan tenido secuestrado, pero digo que una fotografía donde una persona le pone en un diario... Sí, vieja y retocada, ¿no? Claro, pero primero que nada es una fotografía de secuestro. Sí. O sea, no es así como se presenta un presidente. Al secuestrado le ponen como prueba de vida, Sí. le sacan una foto para Cierto. como con un diario en la mano Sí, para sí. mostrar con la fecha del diario que está vivo. En el caso del diario Granma, que tiene junto a sus En la hijas mano, sí. Chávez, tampoco es necesariamente creíble, porque el diario Granma pertenece al Estado que estaba tratando a Chávez. O sea, se puede perfectamente haber impreso un diario porque ahí se ve un título de tapa y uno de contratapa, de Sí. temas bastante abstractos, no es que Sí. cayó un avión en el mar Caribe, o sea, algo Sí. que... O sea, se puede hacer imprimir ese diario, ponérselo en la mano nombre, fotografiarlo y luego, en la fecha que se quiera hacer público, hacer que el Granma, el real, el que sale a la calle, lleve ese título de tapa y de contratapa. Incluso también eso sería alterable. Pero yo no estoy dudando de la veracidad de la foto, estoy señalando lo raro que yo nunca había visto. O sea, a esa escena, la foto de un hombre con un diario en la mano, esa es una foto de prueba de vida en un secuestro, Sí, no la totalmente. foto de un presidente. Todo eso ha sido tan raro. Su regreso en lo cerrado de la noche, anunciado por él mismo a través de su Twitter, y luego la invisibilidad absoluta Claro. de Chávez. Todo era tan raro que, bueno, no sería raro que lo que debían decidir familiares de Hugo Chávez, en definitiva, según la versión oficial, lo decidieron dos funcionarios, Nicolás Maduro y Diosdado Cabello. Como así también el diagnóstico que se estima que puede haber sido un miosarcoma y que además también con un montón de metástasis que había tocado ya órganos muy vitales. Tampoco se dijo en ningún momento ese tema, ¿no? No, nunca se decía absceso pélvico. Un absceso pélvico, eso era lo que... Bueno, ha ese sido, era el término. Claudio Fantini, ha sido un enorme placer, Sí. te agradezco mucho, Sí. te mando un abrazo muy grande, ¿eh?